Juan capítulo 13, versículo 7. Respondió Jesús y le dijo a Pedro, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, diga, lo que yo hago. Está Jesús hablando y le responde a Pedro y le dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Qué fuertes las palabras de Jesús, ¿verdad? Le dice: tú no lo comprendes ahora. Punto y coma. Ahí está el punto y coma. Y luego dice: mas lo entenderás después. Qué bueno es Dios que envió a Jesús a dejarnos estas palabras. Estamos cada día de nuestra vida delante de situaciones que no entendemos en nuestra vida. Cada semana, cada mes, cada año. Ahorita yo le oraba al Señor y le decía: Señor, 2020 y 2021 quisiera, como Job dijo, que los borraras de mi existencia. Yo no sé cuántos de ustedes piensan como yo, así tan fatídicamente o tan, ¿cómo se dice? Tan extremo, ¿verdad? Pero que ya, Señor, que se acabe estos 2 años, ¿verdad? El calor que ha estado haciendo en sus últimos tiempos, ya, Señor, ya. ¿Qué queremos? Que caiga hielo del cielo, no, ¿verdad? Pero Jesús nos da estas palabras y le contesta a Pedro para que, escuchando Pedro, escuche Juana, ¿verdad? Luego dicen así el dicho, ¿verdad? ¿Cómo dice el dicho? Dice, mira la hermana, no, está muy peligroso ese. Te lo digo a ti, mi hija, entiéndelo tú, mi nuera. Apréndeselo, pastora, Primera de Santa 6:6. No tiene hijas, bueno, gracias a Dios. Pero escúchame esto. Jesús lo dice y nos lo deja para que nosotros lo leamos y lo entendamos. Dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies. Aventó las chanclas, ¿verdad? Y aventó el zarape y aventó la túnica y se quitó el turbante, a lo mejor si traía. Le dijo: no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aventándole la pedrada a Judas. En esta ocasión, en este pasaje, Jesús viene y están en un lugar y Jesús se quita su túnica, se queda en lo que usaban abajo, se toma una toalla, se ciñe un trapo y se pone una toalla. Pide una olla que es para lavar los pies de las visitas o de los invitados, y se prepara para lavar los pies de los discípulos. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro salta y dice: no, Señor, no puede ser que tú seas el siervo, nosotros te vamos a servir. Y Jesús le dice: Pedro, párate ahí, tranquilo. Muchas veces vamos a enfrentar situaciones en nuestra vida que sentimos que el Señor está haciendo algo que no es lo correcto, como que no va por ahí el asunto, como que si nosotros lo hiciéramos de esta manera. Pedro lo quiere parar y decir: no, échame la toalla, yo soy el que te tengo que lavar los pies. Dice Jesús: párate aquí, Pedro. Lo que yo hago hoy, y es muy específico Jesús, dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes hoy, ahora. Muchas veces tratamos de explicarnos por qué está pasando lo que está pasando en nuestra vida. Venimos con el pastor, oramos, leemos versículos, buscamos predicaciones,
cuando te sientes triste, cuando te sientes solo, cuando estás en un conflicto, cuando estás pasando esto, lo otro. Yo lo he hecho. Oramos, clamamos, ayunamos, y el Señor no responde estas palabras que le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, no lo comprendes. Pero el Señor nos conoce y conocía a Pedro, y sabía que Pedro tal vez no iba a entender ese significado de esas palabras, y le da una oportunidad. Diga conmigo, una oportunidad. Jesús le dice: mas lo entenderás después. Quiero decirle algo: cuando suceden cosas inexplicables en nuestra vida, en el momento no lo vamos a entender. Tal vez en los siguientes días no lo vamos a entender. Tal vez pase un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años y no lo entendamos. Pero en estas palabras hay una promesa. Diga conmigo, una promesa. Jesús no es como nosotros. Mire, yo he hecho muchas promesas, y de pronto a veces me tengo que juntar con alguien y le digo a tal hora, y a veces se me atraviesa algo, o se me pasa, o sucede. Hoy me sucedió que yo según me di mi tiempo todo en la mañana, y llegué a la casa y yo tenía el tiempo así medido: 10 minutos hago esto, 15 minutos hago esto, en 20 minutos hago esto, y salgo corriendo de la casa y llego en la hora. Pero yo no contaba con que Rocío había metido a lavar las toallas cuando yo llegué, y no me di cuenta, sino que me metí a bañar, y dice Rocío: metí a lavar todas las toallas de la casa, todas, hasta las toallas de la cocina. Así es que cuando salgas a ver que, pues me tuve que secar con una toalla mojada. Esos imprevistos de pronto vienen, y fallo. ¿Cuántos de nosotros fallamos a citas? Fallamos a promesas. ¿Cuántos de ustedes le han prometido a sus hijos que los van a llevar a Disneyland y no los han llevado? Porque no soy Jesús. Pero lo que sí le puedo decir algo, o lo que sí le puedo asegurar, no decir algo, lo que sí le puedo asegurar es que Jesús nunca falla a una promesa. La palabra lo dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús no falla a ninguna promesa. En Isaías, el profeta dice, y dice estas palabras: el Espíritu del Señor ha venido sobre mí, hablando de Jesús, por cuanto me ha ungido Jesús, me ha enviado a predicar las buenas nuevas. Toda esa profecía Jesús la cumplió. Sacó de la cárcel a los que estaban endemoniados, los sacó, los liberó. A los que estaban enfermos los sanó. A los que estaban en luto les dio gozo. ¿Se recuerda de Lázaro? Imagínense cómo terminaron sus hermanas después de estar llorando de dolor al ver a Lázaro resucitado. ¿Cómo terminaría usted? Con gozo, ¿verdad? Cambió la tristeza en gozo, el luto. Ninguna palabra Jesús falló en cumplirla. Y yo creo esta noche, y lo hemos cantado, yo creo que Jesús va a cumplir esta promesa. Aunque ahora no lo entendemos, pero lo entenderemos después. Diga conmigo: Señor, gracias, porque no me vas a dejar sin entenderlo. Pedro, no, esa parte no. Pedro le dijo: no me lavarás los pies, Jesús, jamás. Y entonces Jesús, con esa amabilidad y con esa forma de dirigirse a Jesús, le dice: mira, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Jesús nos da una clave, una pista de que lo que hoy estamos viviendo o pasando tiene que ver con ser parte de su mover, con ser parte de su propósito. Usted se puede preguntar: pastor, ¿y cómo puede ser que esta situación que estoy viviendo hoy sea parte de glorificar a Jesús, del llamado de Jesús, de la honra a Dios, del propósito de Dios en mi vida? Muy simple: porque lo que hoy estamos viviendo o lo que hoy estamos pasando que no entendemos, el día que lo entendamos, ¿sabe en qué se va a convertir? En un testimonio. Cuando usted lo logre entender, a todo el mundo le va a querer decir:
¿Sabes qué? No lo entendía, pero hoy lo entiendo y este es mi testimonio. Yo estaba ciego, mas ahora veo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos está dando la oportunidad porque le dice: no tendrás parte conmigo. Y Pedro brinca y le dice: Señor, no solamente me laves los pies, sino también las manos y la cabeza. Y dice Jesús: no hace falta. No hace falta, solamente necesitas lavarte los pies, pues todo está limpio. Y vosotros limpios estáis. Y luego dijo: aunque no todos. Y sabe una cosa, hay personas que aún recibiendo una palabra como esta noche, puede ser que el día de mañana usted diga: ¿sabes qué? No quiero nada con Jesús, y entregue a Jesús. Judas estaba escuchándolo y Jesús aventó la piedra y dijo: aunque no todos, aunque no todos. Y le hizo no sé cómo le hacen en su casa, pero ¿verdad? En la casa hacen una mueca. Jala Pablo y Beto y José, ¿verdad? Y le hacen, ¿verdad? ¿verdad? Y Jesús probablemente hizo eso, aunque no todos. Le hizo a Pedro viendo a Judas. Pero aún, escúcheme esto, aún Judas, que estaba escuchando, pudo tener la gran oportunidad de ser parte. Este pasaje es muy interesante. Ahora vaya conmigo a Santiago, que lo conocemos todos y que es un pasaje muy, muy conmovedor, de mucha ternura. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 2. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿qué? ¿En diversas qué? Pruebas. Sabiendo, dígalo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En inglés la palabra no dice paciencia, dice perseverancia. El Señor le estaba diciendo a Pedro: Pedro, yo quiero que seas parte conmigo, quiero que seas parte de lo que va a suceder. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Jesús se estaba refiriendo, en ese momento estaba anunciando, estaba tratando de empujarlos hacia lo que iba a suceder en su vida, que iba a ser crucificado. Y Jesús estaba tratando de mantener a Pedro dentro del propósito, dentro de esa situación, tratarlo de mantener dentro hasta que pasara toda la prueba. Y la prueba incluía que alguien muriera, y ese era Jesús. Pero también incluía que alguien resucitara, y ese era Jesús. E incluía que alguien lo negara, ese era Pedro. Incluía que alguien maldijera, ese era Pedro. Incluía que alguien se escondiera, ese era Pedro. Incluía que alguien se fuera a pescar, ese era Pedro. Pero al final de todo, en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo cae sobre toda la congregación de los que estaban reunidos, ¿quién fue el que salió a decir qué es lo que estaba pasando? Pedro. Y ese día Pedro entendió lo que Jesús había dicho y lo que Jesús se había hecho, haberle lavado los pies. Porque entonces Pedro se levanta y da la primera predicación. Dice la palabra de Dios: dichosos y benditos y hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio. Pedro se para y testificaba diciendo: estos no están ebrios. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que sucedió en Pedro para que Pedro tomara fuerza, valor, y después de haber pasado todo esto y haber fallado tanto, tenga el valor de levantarse y predicarle a la gente y decirles lo que el profeta Isaías decía: en los postreros días derramaré mi espíritu, dice el Señor, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y la gente corrió y le dijo: ¿qué hacemos? Y Pedro les dice:
arrepiéntanse y bautícense. Y dice la palabra de Dios que ese día como 3,000 personas se convirtieron a Jesús. Porque Pedro entendió lo que Jesús le dijo. Pedro, ¿no entiendes nada ahora? Y le dijo, pero lo entenderás después. No se trata, hermano, de llegar a un razonamiento lógico. Si a usted está pasando ahora algo, no comience a pensar lógicamente. Lo que pasa es que a lo mejor el Señor me va a poner a predicar. A lo mejor el Señor me va a hacer. No comience a razonar lógicamente, porque aún las palabras de Jesús no sonaban con algo de lógica, no sonaban con algo de razonamiento, porque Jesús le dice, pues nada más tengo que lavarte los pies porque ya estás todo limpio. Pero vienen caminando con Jesús. El lavamiento de pies era para las visitas, era para servir a los que eran invitados. Como que no tenía mucho sentido. Y a lo mejor usted dice, bueno, ¿qué sentido tienen las pruebas y las luchas con eso? Tiene mucho que ver, porque cada día que nos levantamos luchamos con una tentación. Cada día que nos levantamos luchamos con una prueba. Cada día que nos levantamos y caminamos en nuestra vida, vamos caminando, nos llenamos los pies de lodo, nos llenamos los pies de situaciones difíciles, nos metemos en lugares, dijo el salmista, en el lodo cenagoso. Mas Él vino y sacó mis pies del pozo y me paró sobre una piedra, sobre una roca, y enderezó mis pasos. Jesús hoy quiere en esta noche que nosotros nos dejemos lavar los pies. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no entendamos lo que está haciendo, podamos creerle. Que cuando lo podamos entender o veamos el resultado, tendremos un gran testimonio en nuestra mano. ¿Alguien puede decir un mejor amén que ese? Escuche esto. Versículo 4 de Santiago. Mas tenga la paciencia su obra que completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros, ojo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando ¿qué? Nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Jesús le dijo a Pedro un día, Pedro, parece que tú dudas, pero hoy, Pedro, que estás diciéndome que yo soy el Cristo. Jesús le hace una pregunta y Pedro contesta, tú eres el Cristo. Ese día Jesús le cambió el nombre a Pedro y le dijo, tú eres Pedro ahora. Simón, tú eres Pedro, eres una roca. Y después Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué sucede en nuestra vida, hermanos? ¿Qué sucede en nuestras circunstancias? ¿Qué sucede en los momentos de confusión? En los momentos de confusión, Jesús siempre tiene una palabra de ánimo. Jesús siempre tiene una palabra de dirección. Jesús tiene una palabra de esperanza. Tal vez estás pasando un momento bien difícil hoy en tu vida. Jesús tiene la palabra de esperanza para este momento. Tal vez estás atorado en algo, en una situación. Jesús tiene una palabra para desatorar tu situación. Pero dice la palabra en Santiago, paciencia, porque es un proceso. Entiendo que lo que el Señor nos está diciendo es esto: que si no somos parte de este proceso, no podremos ser parte de su gloria. Si no somos parte de este proceso que Jesús, que el Espíritu Santo, que Dios está trayendo a nuestra vida este día, en este tiempo, en esta temporada, no podemos ser parte del gran avivamiento que va a venir. No podemos ser parte del mover en tu familia. No puedes ser parte de las bendiciones. No puedes ser parte de recibir las promesas. No podrás ser parte de ver la gloria. Pero hoy, este día, si tú dices, Señor, aquí estoy, lávame, y extiende el piecito,
Y dice: Señor, mis pies ya están. Hace ratito yo hacía una oración y le decía: Señor, paz. Señor, descanso, tiempo. ¿Cuántos de ustedes se identifican conmigo esta noche? Pati, ¿se llama Pati? Sí, la hermana Pati. Yo veo que la hermana Pati está diciendo: andamos igual, andamos en la misma, pastor. ¿Cuántos de ustedes, si Jesús dijera ahorita: ¿qué quieres? ¿Cuántos de ustedes dirían: como las señoras en Navidad, no me regalen nada, nada más quiero paz? Ya Rocío ya empezó a decir así, ya está en la etapa de señora, ¿eh? Ya hace mucho, pero ya últimamente de paz. Mi mamá, eso todas las Navidades: no me regalen nada, hijos, ya nomás no me pidan prestado, quiero paz. ¿Cuántos varones ya estamos como las señoras? No, nomás quiero, ya, Señor, no quiero nada, nomás quiero paz. Levante la mano. Y luego va uno y se mete en otra bronca, ¿verdad? Pero de verdad, ¿cuántos esta noche, si Jesús viniera y quisiera lavarte los pies, tú dirías, en medio de tu revolución y en medio de tu situación, dirías: no, Señor, no los laves, porque pensarías que tú eres el que tiene que? Pero Jesús hoy, esta noche, escúchame lo que te voy a decir, y lo acabas de ver hace unas semanas atrás. Jesús hoy quiere tomar tus pies y mis pies y decirnos que no se te olvide que yo soy el que hago todas las cosas. Que no se te olvide que yo soy el que lavo los pies. Que no se te olvide que yo soy el que hace los milagros. Que no se te olvide que yo soy el que tengo tu familia en mis manos. Que no se te olvide que si no pasas por esto, no puedes ser parte de mi testimonio. Porque lo que hoy estás viviendo, cuando lo puedas entender, sabrás que era para glorificar a Dios. Yo no sé si tú lo puedes entender esta noche, lo puedes sentir. Yo no sé si usted pueda tener esa imagen en su mente. Jesús lavándote los pies esta noche. Yo no sé si usted pueda poner esa imagen en su mente. Jesús quitando tu calzado y diciéndote: Juan, para, porque lo que yo hago hoy no lo entiendes, pero tranquilo, lo vas a entender después. Yo no sé cuántos de ustedes pueden sentir esa presencia de Dios. O a lo mejor soy yo por mis emociones. He tenido unos días bien complicados emocionalmente, y yo le preguntaba al Señor sobre esto, y hoy prácticamente todo se alineó. Y yo sé que hay personas aquí con una gran carga en su vida. Yo sé que hay personas aquí, y veo algunos rostros que no sabes ni cómo le vas a hacer. Hoy es 1 de julio y no tienes ni idea de cómo le vas a hacer para llegar al 30. Es más, en tu mente ni siquiera hay el día 2. Y dice: Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y dice Jesús: toma asiento, déjame lavarte los pies, porque lo que yo hago y tú no lo entiendes. Cuando llegue el fin de mes, lo vas a entender. Cuando hayas pasado todas las semanas que vienen comiendo arroz, carne molida, taquitos, huevo con frijoles rancheros, tamales, chuletas, otros taquitos, una hamburguesa, y no te cortaron la luz, no te cortaron el agua, pudiste pagarlos, el calor se fue de tu casa, llovió y no se te metió el agua. Entonces entenderás que era yo el que estaba haciendo las cosas.
Yo no sé. Debe de haber alguien que está sintiéndose como yo estoy sintiendo hoy. Ayer, no sé si fue ayer, creo que sí. Ayer yo me sentía físicamente, me levanté. Fue ayer, sí fue ayer, ¿verdad? Me sentía bien mal. Sentía algo y ya me ha pasado varias ocasiones atrás. Y como que todavía no entiendo esa forma de ser de Dios, o esa forma de funcionar de Jesús, o del Espíritu Santo, más bien el Espíritu Santo. Y ayer yo me sentía muy mal físicamente y muy inquieto. Y me levanté y le llamé al apóstol para platicar con él. Y no pude hablar con él, no me contestó. Y de rato en la tarde ya fui a la casa, al mediodía fui a la casa. Y me di cuenta que estaba enfermo, tenía una infección en el estómago y se sentía muy mal. Y de repente como que entendí que hay una conexión ahí, que el Señor, ya me ha pasado otras ocasiones, me he estado con dolor en la espalda y hablo con alguien de la iglesia en Del Río y está pasando eso y comienzo a orar y sucede. Y hoy este día me levanté tranquilo y quiero decirle algo. Jesús, el Espíritu Santo se mueve así, de esa manera. A veces no entendemos lo que nos está pasando, pero sabes una cosa, en tu cuadra, en tu colonia, en tus familiares, hay alguien que está viviendo exactamente la misma situación que tú, con otro nombre, pero exactamente la misma situación que tú. Y el Señor tiene que atravesarte por esto para que cuando lo puedas comprender y tener un testimonio, esa persona pueda conocer a Jesús como tú y yo lo conocemos. Es difícil, escúcheme, es difícil, es duro llevarlo, es duro enfrentarlo. A veces se siente como el valle de sombra de muerte, pero la palabra de Dios dice que aún ahí está el Señor. Esta semana escuchaba un predicador que decía: Dios es el Dios de lo más alto, pero Dios es el Dios también de lo más bajo. Y cuando estás en lo más bajo, cuando estás en ese momento más bajo de tu vida, ahí también Él es Señor. Ahí también Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí también Él es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero preguntarte esta noche: ¿vas a permitir que Jesús te lave los pies? Yo creo que el Señor, cuando fue con sus discípulos y les habló de eso y ellos comprendieron y se dejaron, creo que algo muy sublime, muy suave, muy emocionante, no sé cómo explicarlo, como algo tierno sucedió en ese momento. Porque antes Jesús entraba a las casas y le lavaban los pies. Inclusive hubo una ocasión que una mujer rompió un frasco de alabastro, lo virtió sobre Jesús y luego fue y lavó sus pies con sus cabellos, ¿verdad? Qué increíble escena. Pero ahora Jesús es el que está ahí postrado lavándole los pies. Y sabes una cosa, esta noche yo quiero pedirte que permitas que el Señor haga su obra. Estamos a la mitad del año y todavía nos faltan 6 meses por delante. Y hay cosas, ayer, no me acuerdo si ayer lo hablábamos o decíamos, hay cosas que están adelante de nosotros y que solamente la presencia de Dios nos puede acompañar a enfrentar esas cosas. Moisés dijo esto y estos días hemos tenido esa canción y hemos traído ese versículo: si tu presencia conmigo no va, no nos saques de aquí, le dijo Moisés. Si el Señor no toca mis pies, yo no quiero seguir caminando. Si el Señor no lava mis pies, yo no quiero seguir caminando. Y yo quiero que me entienda. Usted me está viendo online y dice: ¿qué teología es esa que Jesús se ponga a tus pies? No se trata de que Jesús se ponga a mis pies. Se trata de la acción, de la fe, que podamos nosotros dejarnos ser usados por Jesús para que Él sea glorificado, que podamos menguar para que Él crezca, que podamos nosotros dejar de ser nosotros para que Él sea Jesús y sea exaltado y sea levantado en nuestras vidas. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien está convencido? Digo, Pablo hizo una pregunta hace ratito y me quedé pensando,
no muchas veces me convence Pablo con las preguntas que hace, pero este día me convenció. Y Pablo hizo una pregunta al principio del servicio y preguntó: ¿por qué crees en Dios? Y me quedé pensando yo, ¿por qué creo en Dios? ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué usted cree en Dios? ¿Por qué cree esta palabra esta noche? ¿Por qué cree que Jesús realmente quiere lavar sus pies? ¿Por qué cree que Él va a hacer un milagro? Hace 31 años llegamos aquí a la ciudad sin nada. Yo no sabía lo que Dios iba a hacer. Mi mamá no sabía lo que Dios iba a hacer. Aún el apóstol, mi papá, no sabía lo que Dios iba a hacer. Lo único que dejamos, o lo único que él como papá en la casa y que nos dirigía, lo único que hizo fue dejarse llevar o dejarse lavar los pies por Jesús. Y hoy estamos todos nosotros aquí. Alguien le creyó a Jesús. Y hoy usted tiene una esperanza tiene una palabra de esperanza hoy esta noche, y se va a ir de aquí con una palabra de esperanza ante su situación difícil. Yo creo que el Señor va a hacer algo grande sobre nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Si hay alguien esta noche que dice: Señor, yo quiero que no me laves todo, no soy como Pedro tan exagerado, pero yo quiero ser parte, Señor, de tu reino. Yo quiero ser parte de tu mover. Mire, en Del Río, Texas, para los que me están viendo en Del Río, algo está pasando asqueroso. Y voy a usar esa palabra. Hay una potestad asquerosa de homosexualidad y lesbianismo y todo eso que se está moviendo en Del Río, Texas. Y le dije a la iglesia, hace unos días le dije a la iglesia: Dios te llamó a ser parte del movimiento de avivamiento en esta ciudad y orar por la ciudad. Y así muchos dijeron amén. Dios te está llamando a ser parte de algo grande que va a hacer en Ciudad Acuña, hermanos. A Dios no se le ha olvidado. Allá en 1994, si no me equivoco, en un edificio allá por la calle Allende, un día el Señor trajo un profeta de Alabama, un negrito él, profeta, y dijo: Ciudad Acuña será una ciudad de avivamiento, donde las naciones vendrán a la ciudad y tomarán de lo que hay en este pozo y lo llevarán a las demás naciones. Escúchame, todavía no se ha cumplido esa palabra, pero Jesús te dice hoy: tú estás pasando por algo, pero tú estás llamado a ese avivamiento. Tal vez hoy no lo comprendes, pero después lo comprenderás. Sé parte de mi reino, sé parte de mi mover, sé parte de mi espíritu, sé parte de mi llamado, sé parte de mi gloria, sé parte de mis milagros, sé parte de mi liberación, sé parte de mi restauración, sé parte de lo que yo he planeado para Ciudad Acuña, para Del Río, para la región, para este tiempo. Tú eres parte de ese avivamiento y hoy Jesús te está haciendo parte de ello. ¿Alguien puede decir un mejor amén que ese? Aleluya.